pierdo en el torbellino de mis pensamientos. Su fuerza me hunde más en el fango de mi existencia, mientras algunas emociones se convierten en flechas y con la fuerza y la dirección que les doy se clavan en mis sienes, en mi pecho, en mi vientre, haciéndome caer en cama y no tener alientos de levantarme, y solo me quedo viendo al techo, buscando un salvador de mí mismo. Los pensamientos van y vienen, algunos se detienen, me miran a los ojos y me muestran lo frágil que soy. Fragilidad que se da desde los elementos que me tejen, las historias contadas y que creí, y aquellas que he vivenciado. Y repito, las ilusiones que solo quedaron en eso y que no me dejan volver a ilusionarme. Las teorías expuestas por los libros, por los otros y que se convirtieron en mi lupa, con la cual me veo y veo al mundo. Las creencias dadas, aceptadas y que vuelvo a contar. Fragilidad que me hace llorar porque quiero ser fuerte, frío, inmutable, impenetrable, importaculista e inerte como una piedra. Pero no lo logro ni lo lograré. Y eso me lo afirman las lágrimas que corren y corren y que no paran, aunque me lo pida una y otra vez, junto con el recuerdo de aquellos a quienes amo, respeto, valoro y que habitan en mí. Los pensamientos siguen, fuertes, contundentes al igual que las emociones, y yo flotando en un lago lagrimal, sosteniéndome en mi fragilidad, lo único que tengo y donde reside la única fuerza que poseo para seguir en la existencia, salir del fango en que estoy y para aprender a florecer. Hola, hola a todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión. Gracias por iniciar esta nueva aventura, este nuevo proceso con un nuevo invitado, un poeta, un ensayista, al quien les vamos a sacar mucha información porque eso trata nuestro programa, conocer al autor y posterior a ello conocer su obra. Y juntos vamos a tejer lazos que nos van a permitir llegar a esas historias y a esas letras plasmadas por nuestro invitado. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, de muchas letras y versos, muchos versos bonitos, y hoy, junto con nuestro poeta invitado, que aquí entre nos les dejo chisme, escribe poesía pero no es poeta, escribe ensayos pero no es ensayista. Allá les dejo esas inquietudes que vamos a ir descifrando en este proceso de conocer a nuestro autor invitado. Soy Jonathan Giraldo y hoy, como en todos los momentos que hemos tenido poetas invitados, me voy a dejar emocionar, dejar que cada palabra y verso fluyan para llenar este espacio de muchas cosas bonitas, emociones encontradas. Hoy tenemos un invitado bastante importante, como todos los que han transitado por nuestro programa, Adrián Herrera. Adrián Herrera tiene unos libros escritos, tiene unas poesías bonitas, pero él va a ser el que nos va a contar sobre su proceso creativo, de cómo llegó a las letras, y también vamos a sacar información de cuáles son los poemas que tiene por ahí escritos y que todavía no ha decidido publicar, porque recuerden que la poesía es íntima, filósofo, con maestría, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, démosle bienvenida a Adrián. Adrián, gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Volando entre Letras, y para que empecemos a romper el hielo y conocer, y que los espectadores que están allá expectantes, cuéntenos quién es Adrián Herrera. Cordial saludo, Jonathan, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Adrián Herrera? Si le quito el Adrián Herrera y me quedo en el quién, puedo responder que soy un tejido que antes que todo se ha destejido para volverse a tejer. Soy un hombre que me pienso, soy ensimismado, a veces parco, hermético, difícil de leer, a veces incomprendido, y que con el correr de los años y de los tiempos y de las experiencias de ensimismamiento se define como un oasis, como aquella persona que quien llega a su vida, llega, descansa y luego sigue su camino en el desierto. Entonces, soy, y a veces, dependiendo del contexto, me defino o guardo silencio. Que incluso se convierte en una pregunta muy filosófica. Es filosófica, porque ¿quién soy? Es una de las preguntas fundamentales de la filosofía. El quién, pero puedo decir qué, ¿cierto? ¿Qué soy? Soy hijo, soy hermano, soy esposo,
soy amigo, dependiendo quién me pregunte puedo contestar. Entonces, en este caso, ¿qué soy? Dices que soy poeta, pero no soy poeta. Entonces, dependiendo de dónde esté, puedo decir qué. Puedo ser un galán, puedo ser un actor, un representante. Para un político soy un voto, para un policía posiblemente soy un delincuente, para un cura soy un feligrés. Entonces, dependiendo del contexto, eso cambia. Porque igualmente, siguiendo la tradición filosófica, el quién soy es más silencio que palabra. Es como lo dice, el contexto, las circunstancias dadas y lo que se está dando en su momento. Y aquí estamos reunidos en nuestro programa Volando entre Letras, un programa de CCM Televisión en la alianza con Volar Editorial. Adrián, ¿te gusta filosofar? Me gusta más bien guardar silencio. Soy un hombre que observo, soy periférico por naturaleza. Cuando llego a una parte, lo primero que hago es observar el contexto. Quién está, qué posición está ocupando, y soy un escuchador más que un hablador. Algunas personas me conocen como lector de almas, porque soy capaz de leer a la persona sin que me diga nada, por su vibración, por su comportamiento, por sus gestos. Entonces soy más bien un lector de almas también. Qué bueno. O sea, que teniendo esto en cuenta, si en este momento yo te digo con qué animal te relacionas o te identificas, ¿cuál sería ese? Por tradición sería un búho. Bueno, antes era muy nocturno, pero sí soy un búho, soy un observador completo y soy un escuchador. Y el búho también escucha. Tal cual. Se dice que la filosofía es un cuestionamiento de la existencia. ¿Para ti qué es la filosofía? La filosofía es mi base, es lo que me sostiene y lo que me permite no comer, no tragar entero, la que me permite ir más allá de lo que me presentan, porque igualmente cada ser humano es un producto que se vende, pero yo soy el que determino si lo compro o no. Y en ese sentido la filosofía es la que me permite desenmascarar, develar, ir más allá y tratar de entender lo que hay en el trasfondo de todo. Porque igualmente, como diría Nietzsche, hemos convertido la mentira en verdad, y para eso se requiere tener la capacidad de develar la mentira que se esconde detrás de la verdad que se esconde detrás de la mentira. Tal cual, incluso hace poquito estaba hablando yo con alguien y me decía, es que no estamos preparados para la verdad nos duele y aceptamos más fácil una mentira. Lo que pasa es que la mentira requiere mucha creatividad. Si tú dices una mentira, requieres primero ingenio, creatividad, pensamiento, agilidad y muy buena memoria. Porque si tú dices una mentira, esa mentira la tienes que sostener. Entonces requieres inventar más mentiras para sostener esa mentira primera. En cambio la verdad es tajante, es clara y es directa y es fuerte. Tú dices la verdad y no tienes nada más que hacer, simplemente el problema con la verdad no está en quien dice la verdad, sino en quien la recibe. Porque cuando se dice la verdad devela, y al develar deja en evidencia a quien golpea, porque la verdad también es un ejercicio de golpear la realidad del otro, porque hoy muchos se tejen a través de ilusiones, mentiras o figuraciones o narrativas que no concuerdan con quienes son, y cuando la verdad llega a esa vida, y que podemos hablar de diferentes elementos que traen la verdad, como es la muerte, como es las crisis, como es la enfermedad o como es el amor. Cuando eso llega, lo que hace es quitar la mentira y dejar que la verdad fluya, y cuando la verdad fluya no queda nada más. Ahí está, para que muchas personas que nos están viendo empecemos a entender un poquito más el conceptos de filosofía, de nuestras vidas, de ese contexto de quién soy, el qué soy, que estamos aquí aprendiendo con nuestro poeta invitado Adrián Herrera.
Voy a tomar un tema que de pronto se puede convertir en algo controversial, ¿sí? Porque muchas personas a veces cuando dicen, es que yo escribo poesía pero no soy poeta, yo hago esto pero no soy esto, yo escribo pero no soy escritor, y nos encontramos con otro grupo que dice, es que yo soy poeta, yo soy escritor. Entonces mucho público dice empoderamiento, que seguridad, que confianza, que sabe lo que es y lo que no. En este caso, ¿has recibido ese cuestionamiento de algunas personas que dice, ¿por qué te describes así si eres? Lo que pasa es que mi relación con la escritura es una relación, diría que diferente, porque la escritura se convirtió en el puente en el que saqué la mierda interna. Principalmente porque no me gusta hablar de mí. Entonces no soy de las personas que habla de lo que siento o de lo que me teje emocionalmente, mis historias emocionales y afectivas. No hablo de ellas. Lo que me permite la poesía es sacar eso que me duele, que me punza el alma. Entonces la poesía se convierte como en el canal a través del que me doy libertad interna. Por eso no soy poeta, pero sí respeto a la poesía y respeto a quien se autodenomina poeta, porque requiere una cosa que es fundamental y requiere compromiso. No es porque yo diga que soy poeta, soy poeta. Eso tiene que tener una relación directa con el mundo interno de la persona y sobre todo con su mundo externo. Requiere vivir en sensibilidad. Y en este momento actual y en cualquier momento vivir con sensibilidad es demasiado pesado. No es fácil vivir que todo te esté moviendo. Entonces yo, por ejemplo, no soy poeta porque yo para ciertos contextos yo me bloqueo. Yo no quiero ver lo que hay detrás de la otra persona. Aunque tengo la capacidad de verlo, yo prefiero cerrar los ojos y no verlo, porque eso me puede destruir. En cambio, el poeta es un ser que vive destruyéndose para poder convertir esa experiencia de dolor en algo que se convierta luego en un poema. Entonces yo no soy poeta porque no vivo de manera sensible la realidad, aunque soy una persona muy sensible. También se dice de la parte del significado de humanidad, humanitario, humano, que eso somos nosotros, ayudar al prójimo, estar viendo sus dificultades, sus fortalezas. ¿Crees que entonces en algún momento te sientes inhumano por bloquear lo que de pronto le está pasando a otra persona? No, me reconozco como el más humano de los humanos. Si entendemos la palabra como humanos, humus, como tierra, y ese tiene un olor, y ese olor depende de que esté alimentando ese humus. A veces prefiero no oler. Okay. No oler ese otro humano porque ¿con qué me voy a encontrar con el otro humano? Si comienzo a indagar en ese humano, me voy a encontrar con la verdad, y a veces teniendo relación como iniciamos el programa, a veces es mejor aceptar la mentira que se nos dice que indagar en la verdad. Entonces digamos que en este momento, cuando dices lo humano, y quizás estamos en una época, al menos desde mi lectura, donde lo humano se está desfigurando y aquello que llamamos humano no lo entendemos bien. Ahí estamos perdiendo nuestro encuentro con el otro, tanto así que estamos pero no estamos. Entonces estamos tú y yo aquí, y gracias a los dispositivos y a los inventos del ser humano nos hemos alejado del humano. Nos relacionamos pero no conectamos, hablamos pero no escuchamos al otro. Entonces vivimos en una especie de ruido constante, que ese ruido no nos permite escuchar al otro y no nos permite escucharnos.
Y cuando todo está cagado, cuando todo se desmorona, nos preguntamos por qué me está pasando a mí, y sucede que ni me observé, ni me escuché, ni me presté atención. Entonces, por tanto, me olvidé de mí. Claro, suelo también decir mucho que digo, gracias para los que están y no están, gracias por estar, que va también en relación a esa parte. Los que no están, de cierta forma, también están presentes. Estar, si lo analizamos desde la filosofía y de la presencia, no es que porque tu cuerpo esté no implica que estés. Requiere conciencia para estar. Porque por el cuerpo todos estamos, sí, pero la presencia, el estar y el ser y estar requieren una conciencia. Entonces, requiere observación, requiere que te esté escuchando, requiere que te esté mirando a los ojos, que te esté prestando atención. Pero lo que menos le prestamos al otro es atención. Entonces estamos desconectados. Que es lo que dice, no es lo mismo estar concentrado que estar atento. Eso. Acabas de decir algo muy bueno y es de sacar todo eso de dentro, esa mierda, esa energía negativa, lo mejor de todo eso que nos llenamos con otras personas, con nosotros mismos. ¿Cada cuánto sacas todo eso? Porque a pesar de que uno saque, pues siempre va a llegar. Entonces, ¿en qué momento dices, bueno, ya es momento de volver a descargar, volver a soltar? Antes me cargaba mucho, ¿cierto? Pero ahora escribo todos los días. Entonces, por ejemplo, escribo en la mañana, entonces yo llevo un pequeño diario y pongo la fecha y coloco y escribo. Entonces saco. Y actualmente tengo un ritual con tabaco, que me fumo un tabaco. En vez de escribirlo, me lo fumo y lo tiro al viento. Okay. Entonces ahí es una forma de descargarme. Otro de los rituales que tengo es irme a un vagamiento y meter mis pies en el vagamiento e ir entregando lo que me duele. También mis alegrías, mis logros, también los entrego. O sea, yo estoy en el momento viviendo una experiencia que llama el camino de la entrega, y es entregar todo. Lo que es denso y lo que es sutil y lo que es leve, también lo entrego todo. Como una forma de que retorne de donde viene. ¿Y si se puede entregar todo? Todo, completamente se entrega todo. ¿Hay algún momento en que uno diga, esto lo quiero entregar, pero hay algo que lo tengo atado a mí que digo, todavía no es el momento? Bueno, entonces no estás entregando. ¿Estás haciendo un intento? Estás haciendo un intento. Y ahí estamos hablando entonces de una cosa que es el deseo. Y con algo que es muy fuerte en nosotros, y es la imagen propia. Entonces lo que es de psicología, psicoanálisis y desde las corrientes espirituales, sea cristiana, budista, hinduista, taoísta, es el concepto del ego. Entonces lo que no permite entregar es la imagen propia o el ego que yo he construido, porque el ego es una construcción individual colectiva. Porque si yo te preguntara a ti qué tienes de ti, de tu papá y de tu mamá, entonces ya más allá en esa imagen propia hay presencia de tu papá y de tu mamá. Si tienes hermanos, entonces si son hermanos mayores o de tus amigos, y sobre todo quien nos metemos en el mundo de la literatura, por ejemplo aquí tenemos a Borges y a García Márquez, quien ha ayudado a construir muchos egos a través de la historia. Porque uno construye también su ego a partir de las obras que ha leído. Yo también soy los libros que me he leído, y eso va ayudando a configurar mi ego. Entonces, el camino de la entrega es ir disminuyendo mi ego. Entonces, si disminuyo mi ego, disminuyo mi sufrimiento, disminuyo mi deseo y disminuyo mi capacidad de vincularme con los otros. Al menos estoy sin esperar nada del otro, porque en ese caso la mayoría está para cómo me beneficio del otro. En cambio yo no, yo estoy y no espero ninguna utilidad de esa relación. Que también lo podríamos expresar como esos rasgos físicos y emocionales heredados de familia. Somos nuestra familia. Porque una pregunta es, ¿por qué mi familia es mi familia? Y muchos no se la responden.
Y ahí está claro que físico, la herencia adénica, y otras fuertes que serían lo que sería la herencia emocional, que es mucho más fuerte que la herencia emocional. Uno repite patrones de sus papás y de su mamá y de sus abuelos. Por ejemplo, yo también hago terapia y muchas veces me encuentro con mujeres que han tenido aborto. Y voy indago y han tenido hermanas que han tenido aborto, la mamá tuvo aborto, la abuela tuvo aborto y la bisabuela también tuvo aborto. Entonces, herencias emocionales, físicas y espirituales que a uno le corresponde sanarse. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea sería que vivir en constante sanación. Claro, porque se vuelve un proceso cíclico de mirar por qué una persona es así, indagar su pasado, su familia para poder encontrar... No lo diría cíclico, lo diría espiral. Okay. Porque si yo vuelvo ciclo, vuelvo y quedo y vuelvo y comienzo. En cambio, en lo espiral me permite ir, darme cuenta y seguir mi proceso. En cambio, si es cíclico, está lo mismo. No sería el eterno retorno de lo mismo al estilo nietzscheano, sino que sería aquí transformo y esta sanación me permite que aquí no vuelva a vivir ese patrón que se vive acá. Adrián, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Mi infancia fue en el campo. Soy un campesino creído por definición de mi mamá, que la única agricultura que me gusta es la del plato. ¿Por qué? Porque estando ahí, como dije, voy a estudiar, entonces estudié. Mi infancia fue una infancia tranquila, rodeada de campo, animales, cerdos, vacas, frijoles, papas y cabuya. Yo soy del municipio de Guarne y la cabuya, que era hace 40 años, hace 50, 60 años era la actividad económica más fuerte del municipio, ya no hay, ya desapareció por los cambios que trae el desarrollo y los nuevos inventos. Entonces yo nací en medio de cabullas, campo y tranquilidad, y viendo siempre una montaña. Qué bueno. ¿Esa infancia te ha permitido ahorita, en la actualidad, poder escribir tus letras con un pensamiento de lo que fue en ese pasado? No. Mis letras están marcadas hacia adentro. Okay. Y hacia la indagación de mi mundo interno. Más preguntas de lo que me teje, ¿cierto? Aunque hay momentos en que la niñez sí se presenta. Por ejemplo, yo a los 18 meses casi me ahogo. Entonces trato de volver a mirar esa relación del agua con las emociones y saber cómo la vida a través de mi mamá, que fue la que me salvó, y un hermano que ya partió, que se llama Juan Manuel, cómo ellos me volvieron a la vida y me dieron otra oportunidad. Yo ya tengo varias oportunidades de estar aquí nuevamente. O sea que todo ese proceso de escritura es dentro de ti. Sí. Y si yo en este momento digo, ¿qué te inspira a escribir poesía? ¿Qué sería esa parte inspiradora que encuentras en ti adentro? El caos que me habita. Sería el caos, es la única forma. Lo que me inspira a escribir es darle orden al caos que me habita. Esa sería lo que me impulsa. No que otra persona me diga o algo. Y otras veces también hago es ordenar el caos de la otra persona, ¿cierto? Porque igualmente a mí me busca mucho para conversar. Entonces lo que trato es coger ese caos y luego darle forma. Entonces es el caos lo que me impulsa a escribir. O sea, se podría decir entonces que estás viviendo día tras día un completo caos, que es lo que te lleva a escribir diariamente y hacer tus rituales para sacar. Antes y ahora busco es más bien identificar el orden que hay en el caos. Antes me dejaba llevar mucho por el caos, ahorita lo que busco es comprender el mismo orden que el caos tiene. Okay. Porque el caos también tiene un orden, entonces ya no trato de organizarme o organizar, sino de observar el caos que me habita, porque ese caos también tiene un orden que le es propio, tiene sus formas,
tiene sus colores, tiene sus matices, entonces lo que trato es de identificar eso. No trato de entrar en conflicto con ese caos que me habita, sino que observarlo y dejarlo que corra y fluya en su afluente, que soy yo mismo, porque yo soy el creador de ese caos. Tal cual. Nosotros estamos aquí en el Hacedor Libro Bar, en nuestro programa Volando entre Letras, con una interesante conversación con nuestro poeta invitado Adrián Herrera. Estamos conociendo sobre su vida y después del corte comercial vamos a conocer un poco más de su obra. Así que no se despeguen de CCM Televisión, no se despeguen de nosotros para que miremos qué viene después de Miradas Importaculistas de nuestro poeta invitado Adrián Herrera. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. En esta segunda temporada de lluvias nos preparamos. Evita emergencias. Mantén limpios los bajantes, canales, canaletas, alcantarillas y drenajes. Razona. Sacar la basura en horarios establecidos y no arrojarla a las calles previene inundaciones. Aléjate si ves árboles inclinados o en peligro de caída. Cuídate. Si vives en zona de ladera, infórmate, evita riesgos y acata las recomendaciones de las autoridades. Botar escombros en quebradas y rondas de ríos de la ciudad es causante de crecientes súbitas y desbordamientos. Reporta, estamos para ayudarte. Llama a la línea 123 en caso de emergencia. Trabajar juntos es la mejor decisión. Alcaldía Mayor de Bogotá. Campesinos, líderes comunitarios, estudiantes, son nuestros mejores aliados en la protección y cuidado de los recursos naturales. En el territorio de 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá, trabajamos de la mano con las comunidades para asegurar la convivencia en armonía entre los habitantes y su entorno natural. Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. En Colombia se disponen más de 33.000 toneladas de residuos sólidos al día y se aprovecha menos del 20%. Por eso, el Gobierno del Cambio convoca a organizaciones recicladoras de oficio y a la ciudadanía a ser parte de la construcción colectiva del programa Basura Cero en el marco de la política de gestión integral de residuos sólidos. Les invitamos a compartir las iniciativas y soluciones que se están desarrollando en su municipio, barrio o vereda para la gestión de residuos sólidos que puedan contribuir a la formulación de este programa. Envíennos sus propuestas a través de la página web minvivienda.gov.co. Colombia, potencia de la vida. Y en este momento volvemos al aire, volvemos con ustedes, televidentes que siempre están apoyándonos, que están en este proceso de la lectura, de conocer nuevos talentos, no solamente del oriente antioqueño, sino de Colombia y, por qué no, del mundo entero, porque nuestras letras se van tejiendo poco a poco, se convierte en una red en donde el voz a voz y el descubrir esas letras nos permite vivir otras realidades, otras aventuras, otras fantasías, otras ciencias, ficciones y un montón de camino largo para los que nos gusta a veces encontrar refugio en las letras. Me duele la realidad, me duele que la muerte se manifieste a desatiempo, que se roben los sueños, que el sufrimiento reine mucho más que la alegría, que el odio se convierta en la mayor manifestación del amor, que la manipulación y el engaño se conviertan en el único camino para ejercer el poder, que la violencia sea el pan de cada día y que el miedo se haya anclado en el alma de las mayorías. Sí, me duele la realidad y sus formas, y quiero que el silencio se convierta en grito, el miedo en valentía y el amor en la fuerza que guía las luchas por la transformación. Quiero que los sueños se hagan reales, que las alas rotas se abran, que curen e inicien su vuelo, que nadie le arrebate la vida a nadie, que caminar por las calles sea tranquilo, que las palabras sean coherentes con el actuar y que el respeto por lo diferente sea la base de las construcciones individuales, colectivas y sociales. Es lo que nos encontramos en la hipnosis de Miradas Importaculistas de nuestro poeta invitado, que aunque él diga que no es poeta, para nosotros aquí en Volando Entre Letras es nuestro poeta invitado en nuestro programa de hoy, Adrián Herrera.
Ya nos permitimos conocer un poquito más de su vida. Ahorita nos vamos a entrar en conocer sobre su obra, y sabiendo que al conocer un poquito más de su vida vamos a entrelazar, vamos a atar cabos y vamos a entender un poco más de las palabras que están plasmadas aquí en Miradas Importaculistas. Pero antes de iniciar, no olviden que yo soy el chico de los retos y que en cada programa siempre traigo 2 retos para nuestros invitados. Y sé que es una parte que a ustedes también les gusta, porque en estos retos nos permitimos aprender y también hacer un proceso creativo. Así que ustedes que están desde casa, vayan corriendo y cojan una hoja y un lapicero para que nos preparemos para este primer reto, que con Adrián va a ser un poco más informativo, un poco más explicativo, pero para que escribamos ahí conceptos. Pero antes de empezar, Adrián, ¿me aceptas el reto? Bueno, Es maravilloso porque en Volando Entre Letras siempre me aceptan los retos sin conocerlos, y eso es un parte a favor de Volando Entre Letras y esa confianza que brindamos aquí. El reto es muy sencillo, ¿sí? No hay de qué preocuparnos, tanto el primero como el segundo, solamente es el miedo de Jonathan ahí hablando de sus retos y uno dice, ay Dios mío, ¿con qué va a salir? Pero son demasiado sencillos. Vamos a empezar con el primero y le vamos a pedir a Adrián que nos cuente cómo aplicar la filosofía en la vida diaria. bueno, yo estudié filosofía más que por tener el título, para mí. Y la filosofía lo que da es claridad. Da claridad frente a las situaciones, experiencias y personas. Y una forma de aplicar filosofía en la vida diaria es entender que el otro se vende a sí mismo. Vende una historia, se crea una narrativa y se convierte en producto que se va ofreciendo. Entonces, para aplicar la filosofía uno puede aplicar las cinco preguntas básicas. ¿Quién dice qué? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Si uno aplica esas 5 preguntas, uno puede estar haciendo un ejercicio simple de filosofía que comprende qué hay detrás de, y uno devela. Y si se hace esas preguntas y escucha la respuesta, uno devela qué hay detrás de otra persona o situación o contexto. Ahí están, queridos televidentes, con papel a la mano y lapicero. Adrián, otra vez, recuérdenos esas 5 preguntas para que el público tome nota y lo tengamos presente para poder responder y llegar a esas respuestas. ¿Quién dice qué? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Podemos decir que son preguntas difíciles de responder, que tenemos que tomarnos nuestro tiempo de introspección, de reflexión, o uno No. dice, ya, la tengo. No, porque si no, no tendría sentido, porque si yo estoy aquí frente a una persona y estoy escuchando, entonces estoy entendiendo quién dice qué, pero sobre todo cómo lo está diciendo. Entonces, cuál es la fuerza, la intencionalidad, el ritmo que utiliza, porque la palabra tiene fuerza, ritmo, intencionalidad, pausa. Entonces tú identificas eso y sobre todo con quién se lo está diciendo. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando o hay otra persona y esta persona está hablando mal de otra persona. Entonces, ¿quién está diciendo y a quién se lo está diciendo de quién están hablando? Yo puedo confiar en esa persona si está hablando de otra persona que no está presente. Claro. Entonces eso es inmediato. Ahí tenemos 5 preguntas para aplicar la filosofía a la vida diaria. Adrián, ¿cómo te pareció el reto? Fácil, falta el segundo, que es el complejo. No, todos nuestros retos son totalmente sencillos. Este nos permitió en este momento con Adrián conocer esas 5 preguntas para que ustedes allá en su momento las contesten y se puedan ir aplicando esa filosofía a nuestra vida diaria. Y algo que también pasa acá en Volando Entre Letras, que es maravilloso, y es poder escuchar en voz del autor sus propias letras. Así que le vamos a pedir a Adrián que nos comparta eso que plasmó en ese libro que llamó Miradas Importaculistas. Días. Sé que hay días difíciles, días en los cuales todo queda suspendido en un negro intenso que no nos deja ir más allá de lo que está aconteciendo. Negro que duele, que se convierte en miles de lágrimas,
en desesperación y en unas ganas de salir corriendo de nosotros mismos, pero sin saber a dónde y sobre todo sin poder hacerlo porque se está inmóvil ante la vida, ante el mundo, ante los otros. Días en los que se precisa una mano que agarre la nuestra y no nos deje caer en el abismo que hemos creado y en el que estamos a solo un movimiento, una decisión, una intensificación de nuestro sentir y pensar para caer en él, o simplemente un abrazo silencioso, honesto y amoroso que nos recuerde que es necesario continuar, aunque el abismo nos sonría y nos haga ojitos, porque él también sabe atraer, conquistar y hacer que muchos lo elijan como refugio y por ende salida del estar aquí. Sé que hay días en que las personas en que depositamos la confianza, la ilusión y la esperanza de que sería diferente, tiran todo al suelo y lo pisotean, sobre todo nuestra propia imagen, y terminan repitiendo el mismo libreto y los mismos matices de lo ya vivido, haciendo que nos sintamos en un eterno retorno de lo mismo. Días en que todo lo planeado, hecho y proyectado no se dio como se esperaba, y a partir de ahí se da el sentimiento de fracaso, y el cual se apodera de todo nuestro ser, y con él inicia a crecer esa idea de que no somos idóneos, ni capaces, ni dignos de llevar a cabo ningún proyecto, y que es mejor rendirse y no continuar apostándole a contradecir ese sentimiento. Sé que hay días en que nos sentimos devastados, dado que la muerte hace presencia en nuestra vida, en el que las enfermedades cambian todo, en que los accidentes se presentan y con ellos el sufrimiento se ancla y cubre nuestros ojos y nos hace gritar, ¿por qué a mí, a nosotros? Y donde la respuesta es la mayor ausente, haciendo que el dolor se intensifique. Y tantos otros días oscuros que convierten nuestra existencia en una experiencia pesada, difícil, llena de dolor, de miedo y de ganas de no continuar. Días en que se desea no haber nacido o no continuar. Pero, ¿qué seríamos sin esos días? Ahí tenemos uno de los escritos, de los poemas del libro Miradas Importaculistas de nuestro poeta invitado Adrián Herrera. Adrián, ya el público conoció la portada del libro, el título del libro, conoció la sinopsis y desde luego los pequeños fragmentos o poemas que le hemos leído. Aún así, cuéntele a todo el público que nos está viendo hoy aquí en Volando entre Letras, ¿qué nos podemos encontrar en Miradas Importaculistas? En Miradas Importaculistas prima la visión que tengo del mundo, de los otros y de mí mismo. Entonces es como una pequeña radiografía interna acerca de mis sentires, percepciones y creencias en torno a la realidad. Ahí está esa definición o ese concepto o de lo que trata Miradas Importaculistas de Adrián Herrera, un poemario que seguro nos va a llevar a cuestionarnos o a también entrar en ese proceso interior de conocimiento, y con lo que ya conocimos de la obra de él vamos a entender también un poco más sus letras. Adrián, como poeta, ¿es difícil que el público entienda nuestras letras o se vuelve una interpretación abierta? Siempre es una interpretación abierta, y el otro interpreta no desde uno, sino desde las experiencias que ha vivido. Hay libros para los que uno se tiene que preparar, hay libros para los que uno no está preparado, y hay libros que llegan y te golpean. Como diría Kafka, hay libros que te parten el corazón en varios pedazos, y hay libros para los que uno se tiene que preparar. Y es necesario prepararse. Hay que leer otros libros para leer un libro determinado. Hay que vivir ciertas experiencias para entender las experiencias que se narran. Entonces, digamos que la interpretación no está marcada por la experiencia del escritor como tal,
sino por la experiencia y vida del lector. Posiblemente el lector va a ver otras cosas que el mismo escritor no vio, pero están ahí. Entonces hay libros y para los que uno se tiene que preparar. Le es condición sine qua non prepararse. Y para miradas importaculistas no hay que prepararnos. No, eso es básico. Eso está. Eso es más bien una diarrea mental. Adrián, o sea, si en este momento tuviera la oportunidad de editar miradas importaculistas, de quitar o poner más poemas, ¿lo harías? Es que cuando se entrega ya se renuncia a hacer cualquier cambio, entonces, porque es que, no, ya lo que fue, como diría Poncio Pilato, lo escrito, escrito está. Pero desde la parte filosófica siempre estamos anhelando nuevas cosas, estamos en un mundo cambiante, estamos diciendo, oye, yo escribí esto hace años y ahorita ya no me identifica, no suele suceder. Pero igualmente, aunque no se identifique, fue necesario para. En su momento. En su momento. Por eso los conceptos son dinámicos, por eso el amor es dinámico, la muerte es dinámica, la comprensión de la vida es dinámica, y son preguntas abiertas siempre. Pregunta que esté cerrada, no hay preguntas cerradas, hay mujeres y hombres que cierran preguntas, y es simple. Uno tiene preguntas básicas, de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy, y qué es el hombre que, como plantearía Kant, o quién soy. Dígame, yo puedo cerrar la pregunta ¿quién soy? Cuando puede llegar una persona y destruir la imagen que tengo de mí mismo. Y hay otro cuestión. Ahí tengo que volver a hacer la pregunta ¿quién soy? Por ejemplo, en ese caso, la presencia de otro, desde el amor. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando antes de cámaras con los que están detrás de cámaras, que hay que agradecerles porque a nosotros nos ven, pero no vieron todo lo que hay detrás. Y nosotros lo vimos y estaban hablando del amor. Y el amor cuando llega, te cambia. Y el amor cuando se va, te cambia. Entonces siempre está la pregunta por el amor. ¿Cómo vivo ese amor? Hay gente que está cerrada. Cerró la pregunta por el amor y por la experiencia del amor y quedan estancados. Si yo cierro la pregunta por quién soy, por el amor, por el sentido de la vida, por la muerte, entonces me quedo sin elementos del humano. Ahí está. Nosotros estamos aquí en el Hacedor Libro Bar, un lugar maravilloso que día a día se encarga de proyectar la lectura, proyectar nuevos escritores y así hacer cultura aquí en Marinilla y sus alrededores. El Hacedor Libro Bar lo pueden encontrar en el parque principal de Marinilla. Adrián, ¿por qué valió la pena escribir Miradas Importaculistas? No valió la pena, simplemente es, ya para mí es un hábito escribir y a veces uno se da el lujo de reunir eso en un libro, pero valió la pena escribir, vale la pena escribir. Y sería la invitación que yo hago, escriban. No escriban para que los lean, escriban para que saquen de ustedes, para que escriban y luego quemen, para que leen, para que descansen, para que le den otro tono a las lágrimas, para que vean el sufrimiento con otros ojos. Escriban para que saquen y limpien un poco el alma. Entonces, ahí sí vamos a hablar de qué valió la pena escribir y sacar, pero esto es un lujo, es un lujo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el único que lo lee soy yo, y eso que quién sabe de vez en cuando. Y cuando tengo tiempo y cuando quiero mirar a ver qué fue lo que escribí en su momento. Adrián, como te gustó tanto nuestro primer reto, vamos entonces al segundo, porque realmente también es muy, muy sencillo. Y vamos a vivir aquí, en Volando Entre Letras, un proceso creativo. Un proceso creativo con nuestro poeta invitado Adrián Herrera. ¿Y de qué consiste? Tengo por acá 5 sobres. En cada sobre hay una palabra. Vamos a elegir 3 sobres, por ende 3 palabras. Y con esas 3 palabras nos va a crear un poema. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué nos tiene acá el destino, qué nos tiene acá preparados los sobres y vamos a hacer entonces la elección del primero.
El azul, ¿por qué azul, Adrián? Porque siempre, digamos que yo también juego tarot, leo tarot, entonces siempre cojo la carta del medio, la primera y la última. Ah, o sea que aquí ya le voy a cambiar entonces, porque el destino es cambiante y nos prepara cualquier cosa, ¿cierto? Muéstrenos qué palabra encontramos en ese sobre del medio, el azul. Colores. Colores. Encontramos la primera palabra, colores, y vamos a elegir la segunda. Encontramos en el sobre verde. Atardecer. Atardecer. ¿Y por qué el color verde? Ese ya no estaba en la punta. Pero era el primero. Simplemente usted lo movió y este era el último. Sí, ve que mis retos son tan sencillos que hasta los muevo a la vista del autor. Por eso es que la observación es importante. Porque aunque el otro se mueva, ya lo observó. Vacuo. Vacuo. Colores, atardecer y vacuo. 3 palabras que estos sobres le regalaron a nuestro invitado para que haga su proceso creativo. Y le entrego hoja y esfero con el cual se va a hacer su proceso creativo. Ustedes allá en casa también lo pueden hacer. Un ejercicio, un detonante creativo. Con estas 3 palabras, atardecer, vacuo y colores, pueden iniciar su proceso creativo. Este vacuo es de vacío. De vacío. Para que creen nuestro poema, su propio poema, y si nos quieren compartir su proceso creativo nos pueden etiquetar en @ccmtelevisión para ver cómo están ustedes también allá en casa con estas 3 palabras: vacuo, colores y atardecer. Y mientras Adrián hace su proceso creativo, yo quiero aprovechar para recomendarles una gran fiesta de Clara Inés Orozco Arango, una escritora, una profesional, docente que vamos a tener aquí también en nuestro programa Volando entre Letras para que estén pendientes de nosotros. Clara Inés Orozco Arango nació en Medellín, Antioquia, pero vive hace mucho tiempo en Río Negro. Asiste a clubes de lectura, es una apasionada por el teatro y los eventos culturales. Egresada de la Universidad Católica de Oriente en Comercio Exterior de la Autónoma Latinoamericana en Pedagogía Contemporánea. Estudió y se graduó en Pedagogía con énfasis en lengua castellana en la Normal Superior Antioqueña. Además obtuvo el título de licenciada en lengua castellana en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Lleva 21 años en la docencia. Entre sus publicaciones están La Tilde, un dolor de cabeza, Periódico El Ideal con Voz Z, edición 51, Escuela Normal Superior Antioqueña, 2008. Columna gramatical con letra clara, Cultura O, Revista Cultural para la Región del Oriente Antioqueño, Universidad Católica de Oriente, número 18 y 19 de octubre del 2013 y número 22 de noviembre del 2015. Relato El Libro Azul, Mujeres Escritoras en la Memoria de Antioquia, tercera edición, noviembre del 2019. Invitados a que no se sigan perdiendo nuestro programa Volando entre Letras porque también vamos a tener a Clara Inés en nuestro programa. Y también recomendarles sombras, pequeñas sombras de nuestro poeta Gustavo García, poeta con el que nosotros iniciamos nuestro programa Volando entre Letras en su primera temporada. Y aquí tenemos vivo y en directo un proceso creativo con 3 palabras: colores, atardecer y vacuo, con nuestro poeta invitado, quien está haciendo su proceso creativo y con esas 3 palabras creando un poema que quien quita puede estar en su próximo libro, en su próximo poemario. Adrián, ¿cómo estamos con este proceso creativo? ¿Ha sido fácil, sencillo o realmente, dime la verdad? No, Jonathan, ese reto sí no me gustó y está muy difícil. A ver, la escritura es un hábito y es una práctica, y al ser un hábito y una práctica que se hace todos los días, puedes ponerle cualquier palabra y fluye. Entonces, especialmente, y aquí va otra recomendación: para ser escritor tú debes leer mucho más de lo que escribes. Entonces, si no lees, es difícil que escribas, porque en la lectura está la comprensión de nuevas palabras, ritmos, tonos, colores, formas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para quien esté incursionando en la escritura como tal, la primera recomendación, más que escribir, es leer y leer mucho, y sobre todo leer del género que escribe. Entonces hay que leer mucho, si quiere poesía, leer mucha poesía; si es ensayo, leer muchos ensayistas;
Si es novela, leer muchas novelas. Si es crónica, leer muchas crónicas. Y entonces, en ese sentido, el reto como tal hace parte del día a día. Entonces, porque igualmente lo que uno hace es un pensamiento y ese pensamiento darle forma, ¿cierto? Y en ese sentido, la escritura como tal fluye, porque es un hábito y el que tiene un hábito lo hace rápido. Leer más que lo que escribe. Así que vamos a aprovechar y a pedirle entonces a Adrián que nos vaya compartiendo ese proceso creativo para encontrar allí las 3 palabras que él seleccionó en los sobres que estuvieron a disposición de esa misma selección. Adrián, empecemos la lectura para ver qué nos vamos a encontrar con estas 3 palabras en este proceso creativo, en este poema, porque recuerden que en este momento Adrián está escribiendo un poema no siendo poeta, ¿sí? Como su propia definición lo dice. Bueno, diciendo que hice un cambio de vacuo por vacío. Soy vacío, juego a llenarme con los colores del atardecer. Soy colores que alumbran mi noche. Soy 3 AM, en el que me vuelvo nuevamente vacío. Ahí está el proceso creativo de Adrián, y ustedes allá en casa también nos pueden etiquetar como @CCM Televisión para conocer ese proceso creativo, ese ejercicio, ese detonante creativo. Adrián, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar tu obra o tus obras? Si alguien quiere adquirirlas, ¿a dónde se debe acercar? Digamos que ya no hay. Este es el único ejemplar que tenemos entonces. Tengo ese y otro. 2. Y ese de transitoriedad con que gané una beca de creación con el Instituto de Cultura. Tengo como 10, pero... O sea que si alguien te quiere leer, ¿qué debe hacer? Le mando el PDF. Ahí está, entonces si alguien lo quiere leer, lo puede hacer por medio del PDF. Y cuéntanos entonces cuáles son tus redes sociales, por si alguno de los televidentes, espectadores dicen yo quiero ese PDF, le vamos a escribir a Adrián porque lo quiero adquirir. Pues en Instagram estoy como Adrián Herrera, lector de almas, y Facebook Adrián Camilo Herrera Berrío. Ahí están las redes sociales de nuestro invitado para que se animen a conocer Miradas Importaculistas, para que se animen a conocer también todo su proceso creativo y desde luego para que se sienten a filosofar con él o para que se sienten a hablar sobre todo este proceso de aplicar la filosofía en la vida. Y nosotros estamos ya llegando al final de nuestro programa y antes de finalizar, Adrián, una invitación para que nadie se pierda nuestro programa Volando entre Letras. Que nos regalen su tiempo, su presencia y su escucha, porque quien está detrás nos está regalando su presencia. Ahí está esa invitación para que no se pierda nuestro programa Volando entre Letras. Ahí tienen las redes sociales de Adrián. A nosotros nos pueden seguir como @CCM Televisión, @Volar Editorial, y a mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo. Gracias por iniciar nuestro programa y finalizar con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. ¿Cómo así? Entonces nos quedamos sin libros. ¿Y piensas hacer alguna otra? Otro tiraje, Otra sí. tiraje. Lo que pasa es que yo lo hago con un amigo que es librero y en este momento no tiene tiempo. Ah, ok. Entonces nos quedamos por ahorita con ¿Cómo? lectura solamente el PDF. Eso. Muy bien.